El ajedrez es un juego de estrategia, un juego donde cada movimiento puede ser trascendental e irreversible. Puede marcar un antes y un después. Por ello, es fundamental colocar cada pieza en el lugar correcto. Es así como se mueven las decisiones de los grandes líderes del planeta. El escenario geopolítico es un tablero donde hombres fuertes buscan crear prosperidad para sus naciones, donde las potencias buscan crear alianzas y zonas de influencia. La lucha eterna entre capitalismo y socialismo adquiere otro sentido en este siglo XXI. Una lucha de poder que se traduce en una terna por imponer un nuevo orden mundial. Una nueva faceta de la Guerra Fría 2.0. Esto es El Tablero, la nueva Guerra Fría. ¡Feliz 5 de mayo! Para todos los mexicanos y en especial para los mexicanos en Estados Unidos. Y esa es la gran pregunta, ¿por qué esta fecha, esta celebración se ha expandido tanto en Estados Unidos y se celebra con más fuerza que en México? 1862, el ejército francés, comandado en este caso por Napoleón III, quien ya se había apoderado de la mitad de Europa, decide hacer una intervención en México bajo los intereses que había en ese entonces, el Partido Conservador, que buscaba establecer una monarquía en México, la Guerra de Secesión en Estados Unidos, que eso impedía que hubiera una fuerza opositora, y bueno, pues también el hecho de el plan expansionista francés que buscaba recuperar o veía una posibilidad de restablecer un gobierno imperial europeo en lo que alguna vez fuera una colonia española. Y bueno, es como se da esta batalla en 1862 dentro del contexto de esta guerra entre Francia y México. Ya había habido un conflicto previamente años atrás en la famosa Guerra de los Pasteles. Por ello que se haga mención de la segunda intervención francesa que daría pie al segundo imperio mexicano bajo la tutela de Maximiliano de Habsburgo. Bueno, la batalla de Puebla. Militares mexicanos, campesinos y otras personas se conglomeraron. Gente común se puso al frente de batalla para oponer resistencia al ejército francés, que pues parecía que tenía todas las de ganar, que lucía sumamente poderoso, que era una batalla, una victoria cantada, que no habría de tomarle más de unos meses apoderarse de esa región. Lo cierto es que encontraron en Puebla un terreno accidentado y unos aguerridos combatientes, entre ellos el general Ignacio Zaragoza, pero había otros personajes muy importantes en esa época, como Ignacio Comonfort, el caso de Porfirio Díaz, que a la postre sería el presidente de México por más de 3 décadas, y que bueno, luego de que ocurriera la victoria mexicana, la celebración en ese entonces se traduciría con la frase del general Ignacio Zaragoza: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Ese fue el mensaje que compartió vía telégrafo, no mandó WhatsApp ni Telegram ni nada por el estilo, vía telégrafo a Benito Juárez, que en ese entonces él era un presidente en el exilio prácticamente, se encontraba en Paso del Norte, o el actual Ciudad Juárez, justo enseguida de El Paso, Texas, y que bueno, desde ahí está tratando de restablecer la república, y no fue sino hasta 5 años después, en 1867, que logra restablecer el gobierno de la República Mexicana. Y bueno, esta batalla en particular sí tiene su peso significativo en México, sobre todo en el estado de Puebla, donde ocurrió, por ello el nombre de la ciudad oficial, Puebla de Zaragoza. Y por supuesto, pues se hace un acto honorífico por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, una mención por parte del presidente de la República, un mensaje simbólico, pero no pasa de eso. No hay una celebración multitudinaria, no hay fiesta, no hay bailes, no hay mariachi, no hay cerveza, no hay comida,
como sí lo hay en Estados Unidos, que se ha convertido en una fecha para conmemorar o enaltecer el orgullo latino, el orgullo mexicano. Esto tiene su origen en 1930, cuando el Consulado de México en Los Ángeles comienza a hacer una celebración anual referente a esta fecha, al igual que se hace con el 16 de septiembre, que es el Día de la Independencia de México. Para aquellos que tengan la duda, es el Día de la Independencia de México, que bueno, debería ser el 21 de septiembre, pero esa es otra historia. El 16 de septiembre es el día estipulado oficialmente como la Independencia de México. Y el 5 de mayo, pues bueno, tiene una importancia significativa para los mexicanos en Estados Unidos y para el propio gobierno estadounidense, que recuerda los años de la Guerra de Secesión que estaban paralelamente ocurriendo y que por supuesto representó un apoyo, digamos, a la doctrina Monroe, esa figura o una de las máximas, digamos, posturas políticas que Estados Unidos ha ejercido a lo largo de su historia, bajo la frase América para los americanos, que bueno, a veces pareciera que es América para los estadounidenses. No sabemos exactamente qué quiso decir el presidente Monroe en aquel entonces, pero bajo esa consigna es que también se le da importancia dentro del calendario del gobierno estadounidense a la batalla de Puebla, o más bien dicho, al 5 de mayo. Y bueno, pues como saben, hay un acto ceremonial también por parte del presidente de los Estados Unidos, donde hay mariachi, donde se invitan a destacados miembros de la comunidad mexicana en Estados Unidos. En distintas ciudades se hacen fiestas multitudinarias, donde hay toda clase de colores y sabores característicos del pueblo mexicano. Y que bueno, en Texas, por ejemplo, que es uno de los estados con mayor población mexicana, o de origen mexicano, habría que resaltar que precisamente Ignacio Zaragoza nació en la comunidad de Goliad, en Texas, cuando este pertenecía a México, a la República Mexicana de ese entonces. Y que bueno, ahí por supuesto también hay una fiesta especial para la conmemoración de esta fecha. Y pues por ello que tenga un peso muy significativo para quienes habitan a los alrededores. Hay una estatua de Ignacio Zaragoza con una leyenda, una descripción que pues lo enaltece como el héroe de esa batalla. Y dadas las condiciones de la batalla es que se recuerda la gesta heroica, porque si somos objetivos, sí, fue una derrota dolorosa para el ejército francés, pero después se sobrepusieron y lograron su objetivo. No obstante que una vez que logran la conquista, la segunda conquista de nuestro país, pues no les duraría el gusto más que 5 años, además de que tuvieron muchos problemas a la hora de intentar establecer ese gobierno. Por un lado, Maximiliano de Habsburgo, el archiduque austriaco, que tenía vínculos con la familia del Imperio francés de esa época, pues tenía otro tipo de ideas. Era de corte liberal, buscaba una mayor pluralidad para las culturas, para los grupos étnicos mexicanos, buscaba apartarse de la iglesia, lo cual, pues por supuesto, sorprendió a propios y extraños y no fue del agrado de los políticos conservadores mexicanos, que para eso lo llevaron, para tener una figura proveniente de Europa que pusiera orden o que estableciera un gobierno imperialista, ¿no? Y por otra parte también, pues, terminaron por encontrarse como obstáculo el hecho de que al tiempo que acabara la Guerra de Secesión, Estados Unidos pudo apoyar financieramente y armamentísticamente a Benito Juárez para que éste pudiera librar la batalla. Si le suena algo parecido a lo que está sucediendo en Ucrania, le pido guarde sus precauciones y evite los paralelismos, porque pues podría pasarse un escenario similar, entendiéndose que el todopoderoso ejército francés pues se encontró con una sorpresa y no pudo ganar una victoria contundente de manera inmediata.
como podría estar sucediendo con el ejército ruso, en teoría más poderoso que el ejército ucraniano. El apoyo estadounidense, por supuesto, también queda de manifiesto. Pero bueno, lejos de esos paralelismos, me parece que es bueno recordar hechos heroicos como ese y darle su lugar dentro de la fiesta, dentro de la carne asada que habrán de hacer, dentro del tequila que habrán de tomar, dentro de el mariachi, las canciones, el espectáculo de luces, los bailes. Pues hay que también entender por qué hacemos ese tipo de fiestas, ¿no? En este caso, quienes estamos en comunidad fronteriza, es muy interesante ese encuentro, como vemos que de un lado celebran una fiesta mexicana, que del lado mexicano no es tan festiva. De hecho, el día es feriado opcionalmente, no hay una obligatoriedad para cederlo. Pero bueno, ahí queda la celebración del 5 de mayo o la batalla de Puebla para del lado mexicano. Y que bueno, también en los consulados mexicanos en Estados Unidos y incluso en Canadá ya también empiezan a haber actos ceremoniales referentes al 5 de mayo. Les recomiendo la película con Kuno Becker de protagonista. Está muy buena ahí en Netflix. Creo que todavía está en la plataforma. Bueno, ya ha caído mucho Netflix, no estoy seguro si todavía esté. Pero está muy buena la película, se recomiendo. Reconstruye muchas partes del México de ese entonces. Un México con mucha desigualdad. Al igual que ahora podrán decir, pero marca muy bien a detalle cómo vivían las personas todavía en castas. La herencia colonial está todavía muy fresca, muy presente. Estamos hablando de 1862, apenas habían transcurrido escasos 50 años que se había consumado la independencia. 40, más bien dicho. Y pues la gente de origen indígena todavía vivía en condiciones deplorables. Los campesinos. Apenas iba tomando forma las industrias en México. Todavía había escasos ferrocarriles. Era un país muy accidentado. Los privilegios todavía estaban gozando desde el clero. Estaban gozando desde los políticos o los altos mandos de origen español. Los criollos. Y bueno, éramos una sociedad muy descompuesta, pero que ante un enemigo poderoso logró encontrar un sentimiento de unidad o algún motivo para unirse y aliarse ante la amenaza de un nuevo gobierno que se quería imponer a la fuerza, como ya estuvimos acostumbrados 300 años, y que pues gracias a esa gesta heroica y a las subsecuentes batallas que vinieron 5 años después, se pudo contener para hoy dar forma a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos mexicanos. Feliz 5 de mayo a todos.